Hablemos de estructuras de selección. A la hora de programar nos vamos a encontrar en muchas circunstancias situaciones en las que tendremos que decidir si realizamos una acción o realizamos otra. Esto es, tendremos que tomar decisiones a la hora de elegir un camino o una bifurcación en nuestro código. Así, si seguimos con el ejemplo de antes, tenemos aquí una programación estructurada con declaración de variables, zona de inicialización, zona de preprocesamiento y una zona de salida, sin utilizar en principio orientación a objetos, más allá de generar sentencias de forma secuencial una debajo de la otra. Supongamos que vamos a visualizar la consola. Si ejecutamos esto, pues tal cual hemos visto, pues nos sale que la fecha es esta. Supongamos que aquí ponemos un 9 y si ejecutamos el programa, claro, la fecha nos pone que es 9/11/2031. Quizá esto no nos pudiera gustar, quizá nos gustaría más que lo que es el formato del día siempre tuviera 2 dígitos. Esto es, aquí quizá debería poner 09/11/2031 y de esa manera armonizaríamos siempre la salida. Serían 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes, 4 dígitos para el año. Bueno, pues en este caso aquí aplica muy bien el realizar un condicional. ¿Cómo funcionan los condicionales en Java? Pues utilizamos la palabra reservada if y aquí podríamos indicar, por ejemplo, if una condición. O sea, debemos establecer un inicio de paréntesis y un cierre de paréntesis y dentro evaluamos una condición. Aquí podríamos indicar if día mediante el operador de comparación es menor que 10. Podemos juntar o separar, en principio eso no va a alterar el resultado, pero habitualmente se pegan los operadores y los operandos. Y entonces aquí podremos, sin indicar ningún tipo de apertura de llave, podríamos indicar esta expresión. Podríamos indicar un 0, concatenamos día, mes, año. Else, salto de línea y podremos indicar la línea de código o la sentencia que teníamos previamente. Si analizamos un poco lo que acabamos de hacer, si evaluamos esta condición y día es menor que 10, en este caso va a ser cierto, esto devolverá un true, porque esta evaluación devuelve un booleano, o bien un false, o bien un true. Entonces la fecha concatenará estos valores. Y si no, esto es, día será 10 o mayor de 10, concatenará esta otra fecha. Si ahora ejecutamos el programa, teniendo en cuenta que día es 9, vemos como en efecto nos está devolviendo 09/11/2031, que era la estructura o el formato que nosotros queríamos. Por tanto, aquí tenemos un primer ejemplo de if-else, donde podemos bifurcar. Lógicamente, si en vez de 9 ponemos un 12, ahora tendría que salirnos 12/11/2031. Es decir, está viniendo por esta bifurcación del código. Si en vez de tener una única sentencia dentro del condicional tuviéramos varias, estamos abocados a tener que escribir una llave. Voy a escribirla inicialmente y vamos a incluir varias líneas en cada código, en cada bifurcación. Por ejemplo, podríamos indicar fecha es igual a esa estructura y si quisiéramos, por ejemplo, podríamos decir system.out, podríamos dar una salida por consola indicando la fecha tiene, o mejor dicho, la fecha, el día es inferior a 10 y estamos dando una pista al usuario de por dónde se ha ido el código. Idem, si estamos en el else, podríamos decir que el día es superior o igual a 10. Esto es así porque nosotros hemos deseado sacar un mensaje al usuario, pero lógicamente no es obligatorio ni nadie nos obliga a ello. Y en efecto, si ejecutamos, vemos
como dice que el día es superior o igual a 10, esto es, ha entrado por esta bifurcación del condicional. Para ello tenemos que abrir y cerrar una llave porque el momento que hay dos o más sentencias es obligatorio. Si no, no entendería bien el programa y haría o tendría un efecto inesperado para nosotros. Nos encontraremos en ocasiones con situaciones en las que debamos elegir entre múltiples caminos para tomar una decisión en nuestro código. En este caso, supongamos que una vez que hemos impreso la fecha actual, queremos indicar en función del mes, que es un código numérico, es un entero, que va a comprender como valor posible entre 1 y 12, el mes en formato texto al que nos estamos refiriendo. Así, por ejemplo, una posible alternativa sería crear una estructura condicional compuesta en forma de cascada. Esto es, if mes es igual a 1, imprimimos la salida, el mes es enero. Else if, y esto es una estructura condicional válida, mes es igual a 2, imprimimos el mes es febrero. Else if mes es igual a 3, imprimimos el mes es marzo. Y así nos veríamos abocados a escribir las 12 casuísticas una a una y sería pues una opción perfectamente válida para nuestros menesteres, que es indicar el mes al que nos estamos refiriendo a la fecha. El mes sería abril en este caso. Vamos a poner como mes número 4. Vamos a ejecutar el programa y en efecto vemos cómo indica que el mes es abril. Ha estado evaluando, esta no era cierta, si no se mete aquí, si no evalúa esta condición y por último evalúa esta condición, sí que es cierta y da esta salida. Si en vez de mes 4 pusiéramos mes es igual a 3, pues el mes será marzo. Y por tanto estamos viendo cómo de una manera bastante cómoda pues podemos establecer mediante una estructura de i condicionales, de ifs compuestos, una salida adecuada en función de un cierto valor. Tenemos otra opción, porque lógicamente, pues bueno, si tenemos muchas posibilidades, pues tenemos que ir haciendo crecer estos condicionales hacia abajo. Pero para ello tenemos una estructura un poquito más cómoda, que es la siguiente, que es el switch. El switch nos va a permitir, pues, de alguna manera indicar lo mismo que estamos diciendo ahora. Voy a tabular un poquito, pero de una forma quizá un poquito más cómoda. Entonces, switch es una estructura cuya cláusula es switch, es la palabra reservada, y entre paréntesis se indica la variable que queremos evaluar. En este caso es mes. Entonces vamos a decir, en función de los valores de mes, abrimos paréntesis y lo cerramos, vamos a indicar distintos casos. Si mes vale 1, esto es, si case es 1, pues aquí haremos esta salida. Copiaré y pegaré aquí. Y inmediatamente después observamos que aparece un break. Este break se pone para que no se sigan evaluando el resto de condiciones, ni el caso 2, ni el caso 3, etc. Y automáticamente saldría del switch y sería ya esta línea. Aquí vamos a poner un system.out.println y vamos a poner aquí o indicar fin del programa. Si la casuística es 2, pues vamos a poner aquí el mes es febrero. Y si ponemos 3, el mes es marzo. Ahora vamos a ejecutar el programa. Recordamos que nuestro mes en este instante vale 3 y ahora vamos a ver la salida. Y en efecto vemos cómo ha entrado dentro del switch en la casuística de case es igual a 3 y ha impreso el mes es marzo. Aparece 2 veces impreso, recordemos, porque en la estructura de arriba también se ha evaluado el mes y valía 3. Bueno, vemos aquí un default. En un switch, si pase lo que pase, queremos que imprima algo,
podemos utilizar el default. Hay que observar cómo se ha impreso, después de evaluar mes igual a 3, esta salida, pues hemos salido aquí y hemos dicho fin del programa. Pero lo que podríamos hacer es cortar y aquí en default indicar ya esa salida. En default copiamos la salida, la de fin de programa, y esto lo que quiere decir es lo siguiente. En caso de que mes, tal cual tenemos a la estructura de este switch, entre en algunos de los cases, no entrará en default, porque ya ha entrado en uno de estos casos. Ahora bien, si mes no es ni 1, ni 2, ni 3, entonces entrará en default, y así contemplará la casuística de que mes no es uno de sus valores. Es un poquito el equivalente al else dentro de la estructura if. Entonces, ahora como mes vale 3, pues tendremos esta salida, pero ya no tenemos la salida fin del programa. Vamos a ejecutarlo y en efecto tenemos el mes es marzo 2 veces por el if y por el case, pero ya no entramos aquí. Si ahora en cambio el mes ponemos aquí un 4 y ejecutamos, veremos que ahora sí que pone fin del programa y no se evalúa el mes, porque el mes es abril, proviene ahora mismo de esta condición, pero no del switch, que no existe esa casuística ahora mismo. Ahora bien, si nosotros quisiéramos que apareciera también fin del programa, podríamos hacer algo parecido a esto. Podríamos poner aquí, por ejemplo, 3, por no escribir más case. Y si quitamos los break, como hemos comentado, pues se evaluarían todos los cases y no rompería, no saldría del switch. En este caso debería salir el mes es marzo y luego el default debería entrar. Y en efecto vemos cómo ha entrado el mes de marzo y fin del programa. Por tanto, aunque veremos que se nos queja el switch porque nos dice que termina los cases sin un break, lo cual pues esto no es una buena práctica, pero por ver un poquito cómo funciona el switch, pues vemos aquí un ejemplo. Por tanto, lo adecuado sería siempre pues poner un break y así no se queja el entorno, es una buena práctica. Y en este caso quizá aquí lo que tenemos que poner, siendo un poquito coherentes, pues voy a copiar, fuera del switch ponemos fin del programa y esto se va a ejecutar siempre. Y aquí pudiéramos indicar no hay mes conocido. De tal manera que si yo lo ejecuto, me pone que el mes es marzo, el fin del programa, en efecto, porque el mes es igual a 3. Pero supongamos que el mes hemos puesto aquí pues un 13. Y si ejecutamos, pues nos dirá que no hay mes conocido, en efecto, porque más de 12 meses no hay. Entonces los cases nos han terminado. Recordemos que estos cases tendríamos que completarlos hasta el case número 12 y en efecto si pusiéramos un 13 pues no hay mes conocido.